tesis doctoral en la Universidad de Erasmus en Rotterdam, que es uno de los principales puertos de Europa. Trata sobre competencia portuaria, sistema de privatizaciones, etc. Enzo, ¿cómo ves el panorama portuario en el Perú? ¿Qué tipo de puertos tenemos? ¿Qué tipo de puertos es el que nos falta? Antes que nada, gracias por la invitación, Miguel, por tus palabras. Se nota que somos amigos. Mira, el tema de los puertos sigue la demanda, ¿no? La demanda de comercio en el Perú, es decir, la importación y la exportación, se siguen expandiendo a unas tasas muy altas, más altas que el PBI. Por lo tanto, lo que necesitamos es tener servicios que sean acordes a estas necesidades. Más puertos, no necesitamos más puertos de uso público, necesitamos mejores puertos. Y mejores puertos implica promover la competencia, ¿no? Y la competencia y reducir barreras de entrada lo que va a hacer es que los costos se reduzcan. Ahora, pero digamos, siempre se habla de seguridad alimentaria, pero sabemos que el 80% de la canasta de alimentos del Perú es importada. Entonces tenemos un buen manejo de puertos para todo lo que sea granos, todo lo que sea soya, todo lo que sea aceite. Tenemos buenos puertos para manejar toda la exportación presente de concentrados mineros y futuros. O sea, eso es lo que me interesaría saber, cuál es el panorama del tipo de servicio portuario, el cual estamos bien o deficitarios. Hay dos tipos de puertos, los de uso público y los privados. Un proyecto como Antamina, por ejemplo, tiene su propio puerto porque está integral, es parte de su cadena logística. Los puertos que necesitamos, que tiene que promover como política pública del Estado, son los puertos de uso público. Y ahí tiene varios tipos de carga. Lo que te decía hace unos momentos es justamente que el tipo y lo sofisticado de los puertos sigue la demanda portuaria. Aunque no creas, a pesar de que hemos crecido muchísimo, la demanda por servicios portuarios, sobre todo en provincias, es bastante limitada. El Estado ya ha hecho muchísimo, ya tenemos prácticamente privatizado los tres principales puertos del Perú, que es el Callao, Paita y Matarani. El resto son más complejos, son mucho más pequeños, tienen requerimientos de inversión mucho más grandes y que hay varios de ellos que si tú haces un costo-beneficio ni siquiera deberían operar. El caso de Salaberry es el caso más claro, tengo ¿no? entendido que Barrick le interesaría desarrollar el puerto de Salaberry para sacar sus concentrados en las operaciones que ellos tienen en la Sierra de la Libertad, entre otras empresas mineras. Por otro lado, tenemos el puerto de Chimbote, que se sigue haciendo transbordo a través de lanchones de la línea de pescado, y eso es un costo adicional a la exportación. Entonces, deberíamos mejorar el tipo de puerto que tenemos ahí. Para los puertos privados, las empresas privadas, un puerto privado, como para Saudi, por ejemplo, es un centro de costos, no es un centro de beneficios. Eso es otra manera de pensar. Y si es que la cadena logística lo requiere, pues tienes un puerto como Salaberry, aunque cueste muchísimo. El problema de Salaberry es un problema ambiental, o sea, el hecho que ya no hay arena en las playas es por el molo ese que hay ahí. O sea, si tú incorporas eso en la ecuación, el costo-beneficio, no tienes puerto. Además, lo que mueves es poquísimo. ¿Y por qué están reclamando algunos sectores que hay costos excesivos en los puertos? Mira, hay toda una tendencia de, digamos, el tema de los sobrecostos portuarios es un tema que ha sido muy manoseado y muy poco estudiado. De hecho, la definición de sobrecostos no está en los libros de economía. Nosotros lo llamamos costos de transacción. Lo que pasa es ¿qué puede ser un sobrecosto? Un sobrecosto es aquello que cuesta por encima de un mercado en competencia, ¿no? Entonces tú, para decir que existen sobrecostos, tienes que demostrar que los mercados están en competencia. Tienes los mercados de servicios logísticos que tienen baja barrera de entrada, cada vez hay más operadores, ¿no? Y por último, si es que no me crees, a mí Crelin de Copy, que ha hecho un análisis de esto y he dicho en 2 instancias que no hay ningún indicio de colusión, y los sobrecostos que hay un gremio importante que plantea que existen sobrecostos por servicios
ADEX. Sí, dicen que existen sobrecostos. 288, 89 millones. Te cuento la historia. La Autoridad Portuaria Nacional solicitó un estudio a una consultora para que analice si es que hay sobrecostos y ellos encontraron dos cosas, según ellos, ¿no? ¿Será la consultora de Chávez de repente? Mira, la historia es que encontraron, que estimaron 800 millones de soles de sobrecostos y que la mayor parte se debía a costos ficticios, o sea, decía que se cobra por servicios que no se dan y que hay un inicio de colusión. A Intelfin, a Sport, que es la Asociación de Operadores Portuarios, nos contrató para analizar la consistencia del informe, porque una de las cosas que recomendaba, por ejemplo, era eliminar a los terminales extraportuarios, porque decía, tal cual, ¿no? Yo sé que con esa cara no me crees, decía que el Estado tenía que intervenir para que los operadores portuarios tengan una cuota de mercado cercana al 100%, literalmente, wow, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros hicimos un análisis y concluimos primero que el análisis es bastante inconsistente con los fundamentos más elementales de la economía y, bueno, tienen muchísimos. Los cálculos de sobrecostos, ¿sabes cómo los hacen? Calculan lo que cuestan las cosas con lo más barato que podrían costar. Por ejemplo, el costo por milla de importar trigo de Houston a Callao al Perú y a China. ¿Okay? ¿Te puedes imaginar la diferencia de volúmenes para alimentar 28 millones de peruanos claro, y 1.200 millones de chinos? Esos sobrecostos, o sea, si es el eliminación de sobrecostos, jamás se podrían eliminar, ¿no? Y sin embargo, así, exagerados como están, dice que son 800 millones de soles. Si tú divides los 800 millones de soles entre los 2 millones de contenedores que importamos y exportamos, aquellos sobrecostos que según los autores de estudio no nos dejan competir con el mundo, ascienden a 400 soles por contenedor. Si tú tomas en cuenta que el valor promedio de la mercancía que es un contenedor que es $50.000, claro, no me puedes decir que, o sea, a ver, los sobrecostos de existir hay que eliminarlos, pero no, o sea, no es esto, pues. Eso no es un estudio que haya sido nada riguroso. serio, ¿no? Ahora, yo te digo que no haya sido, que es poco riguroso. pero digamos, ¿qué rubros son los considerados a la hora de medir estos sobrecostos? ¿En qué es parte del servicio portuario encuentran ellos el sobrecosto? Lo dividen en dos y esa parte sí está bien. Tú tienes la parte marítima, que es del puerto hacia el mar, ¿no? Y la parte que le llaman portuaria, que es del puerto hacia adentro. Entonces, te miden desde el transporte terrestre, ¿no? Los costos de los terminales de almacenamiento, de IMPO y de EXPO, ¿no? Y del traslado de la mercadería al Callao. Las concesiones portuarias evidentemente han reducido muchísimo los costos portuarios. Quizás no costos desembolsables, sino sobre todo la calidad de los servicios y la confianza que puedes tener. Como resultado, tanto DP World como FM Terminals han entrado al negocio de prestar servicios de almacenamiento. Si tú importas algo, tú puedes dejarlo en el terminal o, si te es más conveniente, almacenar el contenedor en en un terminal de almacenamiento que cada vez son más. Ahora, si hablamos de transporte, también tendríamos que este sobrecosto de que recién estamos adecuando la avenida Gambetta para poder transportar el material del puerto hacia los almacenes que tenemos hacia el norte del aeropuerto Jorge Esos Chávez. son los verdaderos sobrecostos, o sea, claro, los sobrecostos son los estructurales, ¿no? O sea, tú no puedes decir que algo porque te parece que es caro, y puede ser caro, no es su verdadero costo. O sea, la finalidad es que las cosas cuesten lo que tienen que costar, no necesariamente más barato. Anda a Rotterdam, por ejemplo, y pregunta cuánto cuestan las cosas y vas a darte cuenta que ese puerto súper eficiente es más caro que este. Claro, ahora, porque cuestan las cosas así. Claro, además, digamos, el trabajador holandés gana en euros tanto por hora y el peruano distinto. Pero, digamos, el problema es que no tienes una vía con el tráfico, digamos, está cargada esa vía. Mira, un puerto, y te cuesta horas trasladar un container que 8 kilómetros. Así es. Un puerto que no tenga vías de entrada y de salida es una isla, y un puerto que es una isla no te sirve, ¿no? La parte marítima, las concesiones, lo que están haciendo es que se invierta en la parte marítima. Eso es el problema. Ahora tienes un cuello de botella en la avenida Gambetta.
¿no? Así es. ¿Qué otra cosa que hay que hacer? Mira, el tema del terminal portuario de Ancón ha sido sacado del mapa por temas que no son exactamente económicos. No, bueno, es una disputa entre los dos principales grupos económicos del país. Bueno, y ha perdido el Perú. Dime, ¿y cómo ves tú el tema de los puertos en perspectiva al futuro? Porque la evolución del comercio, según unas cifras que nos acaba de señalar Miguelito, a ver, ¿recuerda? Bueno, el año 2000 el Perú exportaba 3.000 millones de dólares. El año 2012 hemos exportado 45.000 millones de dólares. Es un crecimiento vertiginoso. Es un crecimiento vertiginoso y, como te digo, el comercio tiende a crecer por encima del PBI. O Y sea, ahora si- que tenemos más TLCs que se están abriendo, Mucho más, o sea, si tú dices si tú crees que la economía va a crecer, no sé, 5,5% al año, el comercio debería crecer 8 9, lo cual los requerimientos van a ser cada vez mayores. El espacio de almacenamiento en los terminales portuarios es una fracción de lo que se necesita. Claro. A ojo de un cubero tú necesitas un metro cuadrado por TU al año. O sea, 1.800.000 TUs al año, necesitas 1.800.000 metros cuadrados de almacenamiento. En el Callao llegas a medio millón. Claro, no alcanza. Por otro lado, tendrías que diversificar tus servicios en función de que el Perú ahora tiene un portafolio de exportaciones, es decir, servicios de frío, etcétera, etcétera, etcétera. A eso voy. ¿Y cómo vamos con eso? Bueno, lo principal es que el tema el tema de Ancón te ha traído problemas. O sea, es imposible que tú vayas a poder mover 5 millones de contenedores en el Callao como está. ¿Cuál es la única manera de que tú puedas expandir el puerto del Callao? Vas a tener que hacer algo con la base naval. La Marina está diciendo que ellos quieren tener una opinión en la concesión del muelle norte porque ya han les reclamado, impide. ya están Claro, es reclamando. que les impide. El problema es que les impide operar, hacer maniobras. les impide sacar naves grandes del CIMA. El problema es que el dique seco del CIMA se ha quedado pequeño. Ahora lo que hacen más son bolicheras y reparar naves de pequeño De tamaño. recreo. Lo que tienen que hacer es, y eso me imagino que mis amigos marinos se van a hablar conmigo, pero es la verdad, lo que tienes que hacer es sacar la base naval de ahí. Y ese terreno es mucho más valioso para el comercio. Y con los ingresos que te puede dar usarlo para el comercio, puedes tener una mucho mejor base naval. Claro, ¿no? porque hace muchos años se pensó trasladar toda la base naval a la zona de Chimbote. Mira, No se ¿dónde hizo. es? El tema es que tú no puedes dejar de tener una base naval. Ahí tienes que ver temas estratégicos de seguridad nacional, es una cosa más compleja, ¿no? Exactamente. Y además no puede dejar de tener el sistema de diques y reparaciones que ofrece CIMA. Ahora, supuesto, ojo que por supuesto. el grueso de la flota de la Marina de Guerra no son naves grandes, sino más bien las misileras, que son embarcaciones pequeñas, casi del Sí. tamaño de una bolichera, tal vez más pequeñas. Sí, entonces ahora el CIMA tiene problemas de caja, ¿no? O sea, no Claro. puedes vivir solamente de lo que vive, y lo que hace es reparar A terceros. naves de recreo o naves atuneras de Ecuador. Además, bueno, lo menos preocupante de trasladar las bases navales a Abimael y su combo, ¿no? Pero en fin. No, pero fíjate, o sea, una solución de largo plazo, y eso es el rol del APN, que es justamente pensar en estas Tú cosas. tienes una opinión negativa de la decisión final del gobierno de García de no hacer el puerto de Ancón. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, tú necesitas infraestructura portuaria donde haya demanda, y mientras mayor demanda haya, alguien quiere poner 200 millones de dólares en su bolsillo, ¿le vas a decir que no? Bueno, pero los anconeros decían, ¿por qué no lo haces en Chancay, que está al otro lado del Pasamayo? Sí, bueno, ahora... Porque sube el costo logístico. Mira, la discusión es la misma, ¿por qué la gente no se puede oponer a que exploten petróleo en la selva? Que la gente de Ancón tiene más derechos que los indígenas. Yo no creo, y yo estoy seguro. Mira, las operaciones portuarias modernas son limpias. En Matarani, el muelle artesanal, donde están los pescadores, está dentro del dique. En el Callao está dentro del dique. Dime si ese pescado está contaminado por los desagües de los barcos. O sea, ningún barco desagua en puerto. Así es. Y el que lo hace, multado. Multa. Ahora, ¿no sientes que con el crecimiento de la economía peruana hay ya la necesidad de encontrar en nuestras costas o hacer en nuestras costas un puerto de aguas profundas? Mira, ahorita no lo necesitas por una cuestión simplemente de costo-beneficio. Tú tienes ahorita, todo el Perú mueve 2 millones de TEUs.
Shanghái mueve 50, ¿ya? Y todos los demás están por la mitad. Estamos todavía muy lejos de poder pagar una infraestructura de ese tamaño. O sea, cualquier infraestructura que te cueste 800 millones y con eso no tienes un puerto más profundas. Tú has centrado tus observaciones en el puerto de Callao y estos problemas que estás señalando, ¿se repiten, se reeditan en los otros dos puertos? En los otros puertos lo que tú tienes es menos tráfico, ¿no? Y las inversiones, las concesiones han hecho que se esté invirtiendo al ritmo, por lo menos en Matarani, al ritmo adecuado, ¿no? Digamos, con perspectiva. En el tema de Paita hay un par de problemas, pero o sea, es negocio invertir y ¿por qué no se va a invertir? Yo estoy segurísimo que de acá a un par de años el puerto Pero ahí de tiene los Paita... fosfatos, pues, ¿no? Que va a ser Pero ese es un poquito más al sur. Ese es Sechura, Bayóvar. Ahora, pero Paita tendría toda la exportación, mango, limones, claro. más la minería que saldría Claro, de Río la minería. Blanco. Y tampoco la idea es que venga todo el eje norte transversal de la sierra, desde Yurimaguas, salga Así a Paita. Esa es la idea, ¿no? Ese Ahora, eje, efectivamente. Para finalizar, ¿tú recomendarías seguir con el proceso de privatización de Chimbote, Salaberry, Pisco? Sí. Yurimaguas, creo que al final el gobierno de García ya se licitó Yurimaguas. Sí, mira, no tiene ningún sentido que el Estado gestione mal lo que se tiene. Si tú tienes algo y se ha invertido muchos millones de soles del Estado en esta infraestructura, tú tienes que hacer que operen, ¿no? Y mira, el caso de Pisco, del caso de Hilo, es un caso bastante interesante. Cuando se licitó al mismo tiempo que Matarani, no hubo postores porque no hay carga ahí. En el caso... La carga de Bolivia se va por Arica. La carga de Bolivia se va o por Iquique. Arica o por Matarani. Todo lo que Matarani podía ganarle a Arica ya se lo ganó. Ah, ya. Entonces, por Arica va sobre todo minería, porque tienes el ferrocarril. Entonces va todo aquello que es pesado y con poco valor agregado, es mucho mejor llevarlo por tren y tienes el costo del tren, ¿no? Claro. Bueno, todavía sí Creo es... que no te respondí. Hay Sí. que concesionar todo lo Todo. concesionable. Ya. Sí, y si no lo quiere hacer el gobierno y si cree que algunos puertos no son de importancia nacional, sino regional, se lo das a la región, que la región lo piense. Claro, porque yo entiendo que más barato le saldría toda la agroexportación de Ica salir por Pisco que venirse en camiones hasta el Callao. El problema es que el valor de un puerto no está en la distancia y no en la conectividad. Es como cuando te vas a Miami, te cuesta más barato irte a Miami que a Brasil, que es más cerca. Que a Cusco. Lo importante no es la distancia, lo importante es la conectividad y sobre todo la competencia. Pisco, yo creo que es un puerto que tiene futuro, hay que hacer unas inversiones, no tiene por ejemplo energía. ¿Ya? Y es un costo bastante grande. Teniendo al frente la planta de Pluspetrol que separa los líquidos de... Sí, pero imagina, tienes que llevar una línea de transmisión por toda la alrededor bahía. de la bahía. ¿Ya? Y hay un tema con que las líneas de transmisión afean la y reserva. además una vez que la construyes tienes que dársela al distribuidor. Hay todo un tema ahí. Pero digamos, la importancia de Pisco tiene que ver sobre todo con la conectividad. ¿Cuántas recaladas puedes negociar, ¿no? Y de acuerdo a eso será la rentabilidad del puerto y si es que a un exportador de chincha le conviene traerlo a Callao o llevarlo o dejarlo ahí. Por ejemplo, los cebolleros de Arequipa usan ambos puertos. Usan Matarani cuando la nave viene aquí y si no, el precio les da como para venirse a Callao. Bueno, terminamos la entrevista el día de hoy con Enzo de Filippi. Nos ha aclarado que estos sobrecostos no son tantos sobrecostos. Los personajes de ADEX, si quieren venir a explicar su caso, lo recibiremos con mucho gusto. Pero eso sí, nos traen sus cálculos para verificar si las cuentas cuadran. Enzo, muchas gracias por venir. Víctor, muy buenas noches y nos vemos mañana.